Hola de nuevo, sí, aquí estoy yo de nuevo y con un ensayo mío, así que espero que estén de acuerdo o en desacuerdo con el tema que voy a exponer a continuación. La mente irracional del intolerante. Vamos a resumir qué es intolerancia y tolerancia. Esto sirve como una aclaración a estos dos conceptos. La tolerancia es la capacidad de aceptar, comprender y respetar las diferencias de otras personas, ya sea en términos de opinión, creencias, valores, cultura, identidad de género u orientación sexual. Implica mantener una actitud abierta y respetuosa hacia aquellos que tienen perspectivas y experiencias diferentes a las nuestras. Ser tolerante implica reconocer y valorar la diversidad como algo positivo en lugar de amenazante. Significa no juzgar ni discriminar a otros por sus diferencias, y en su lugar fomentar el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades para todas las personas. La tolerancia no implica necesariamente estar de acuerdo con todas las ideas o comportamientos de los demás, pero sí implica ser capaz de convivir pacíficamente y respetar los derechos y dignidad de todas las personas, incluso cuando no compartimos sus puntos de vista, siempre y cuando no amenacen la seguridad de uno o el estilo de vida. Y su contrario es. La intolerancia irracional se refiere a la actitud o postura de rechazo, odio o discriminación hacia personas o grupos basada en prejuicios infundados, estereotipos o creencias irracionales. Es una forma de intolerancia que no se basa en la razón, la evidencia o el respeto mutuo, sino en ideas infundadas o emociones negativas hacia determinados individuos o comunidades. La intolerancia irracional puede manifestarse en diferentes contextos, como el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la discriminación religiosa, entre otros. En lugar de reconocer y valorar la diversidad humana, las personas que tienen una actitud de intolerancia irracional suelen generar estigmatización, exclusión, violencia o trato desigual hacia aquellos que consideran diferentes. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Principalmente la intolerancia irracional. ¿Y por qué sucede esto? Varios factores culturales, sociales y familiares, al igual que, desarrollar una idea a base de algo que aún no está confirmado, lo cual lleva a asumir ciertas cosas que no son del todo ciertas. Varias veces nos dejamos guiar por las impresiones, sentimientos y emociones, dando nuestra confianza a nuestras creencias intuitivas, creyendo que están bien justificadas. El hecho de que nuestro juicio parezca razonable no lo hace más confiable. A menudo confiamos en nuestra intuición y razonamiento, pero debemos ser conscientes de que nuestras mentes pueden ser engañadas por sesgos y prejuicios inconscientes. 1. Sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias existentes y a ignorar aquella que las contradiga. Por ejemplo, si creemos que una determinada dieta es efectiva, es posible que busquemos solo información que respalde esa creencia y descartemos los estudios que sugieren lo contrario. 2. Sesgo de disponibilidad. Nuestra mente tiende a basar la probabilidad de un evento en la facilidad con la que podemos recordar ejemplos relevantes. Por ejemplo, si hemos escuchado varias noticias sobre robos recientes, es posible que exageremos la frecuencia de los robos en nuestra área, aunque en realidad no sea tan común. 3. Sesgo de atribución fundamental. Tenemos la tendencia a atribuir el comportamiento de los demás a sus características personales, mientras que atribuimos nuestro propio comportamiento a las circunstancias. Por ejemplo, si alguien llega tarde a una reunión, podríamos pensar que es una persona poco puntual, sin considerar factores externos como el tráfico o un problema inesperado. Mencionemos una situación: una persona acusa falsamente a otra de un delito grave, esta misma persona acusada sale inocente del caso, pero ya está manchada por la mirada de las otras personas externas al caso, por algo que no hizo y lo cual hace que ciertas personas se alejen de él, para así evitar problemas en donde sean señalados también solo por estar con la persona acusada o simplemente porque aún no creen que la acusación de este mismo sea falsa, así tachando al tipo de criminal, siendo que se ha demostrado su inocencia. Puede que la gente haya perdido la confianza por este sujeto, pero no tendría sentido el por qué, después de todo no fue culpable. Y como en este caso en particular, hay muchos más, a veces termina con la automorición del propio acusado que es inocente, por la presión social y las críticas que puede llegar a recibir, además de recibir acoso y amenazas. Uno no se pone a pensar demasiado, en donde las personas prefieren condenar antes de comprobar si es verídico. Ahora no sorprende tanto el por qué las personas toman acciones, el sistema penal hace poco por las víctimas, no se puede esperar mucha claridad del asunto, pero no justifica las malas acciones que se pueden tomar al hacer justicia a mano propia. Entonces, ¿qué tan problemático es esto?
mucho, ¿y qué tanta influencia puede haber? Entre más personas estén autoconvencidas, más pensarán que están en lo correcto, por tener ideas que se acomodan a sus preferencias y que mantiene cierta coherencia. Ejemplo, hay gente que te dice que la transexualidad es una enfermedad mental, al ver esto como algo no natural, por ende no debe ser bueno en su concepción. No todo lo que es diferente necesariamente es malo. Entonces, ¿qué provoca esto? Discriminación. ¿Han escuchado el chiste de que los trans no llegan a los 40, sí? ¿Sabe por qué? ¿O a qué se debe mayormente? Es por la presión social, ansiedad, discriminación, y homicidios registrados, motivados por la transfobia. Ahora uno piensa en esos casos aislados que no fueron registrados, donde no se puede identificar a esas personas, al igual que el acoso en internet, como fuera de esta, además de la falta de atención médica que pueden tener, pues bueno, ahora tiene sentido que no alcanzan los 40 años. Y no simplemente eso, hablemos de la religión, la gente que cree que ser ateo los hace más inteligentes o superiores a los demás, solo por no creer en una deidad, pero estos mismos sujetos tienen creencias irracionales, no creen en Dios, pero creen en la idealización del amor, idealizan el pasado, creen en el karma, los horóscopos, creer que tienen la razón y que su comportamiento, que en sí, es un intento de elitista esté justificado, no son diferentes, solo es gente sesgada por su propio ego, cambiaron sus vendas por otras. Además, si vamos a lo que es Dios en teología, es un ser supremo, una fuerza creadora, etc. Hay bastantes filosofías que tienen sus definiciones. Bueno, entonces no se puede negar la existencia de algo así, pero tampoco se puede demostrar, a menos que sepas la verdad detrás de nuestro universo y nos confirmes que es así. Uno pensaría que las creencias están mal, y no del todo. Si creer en el Dios abrahámico te hace sentir bien y es tu base para tu moral y ética, además de ser respetuoso, pues excelente, no hay nada malo, siempre todo tiene su lado bueno como su lado malo, aunque ahí puede que generalice, no todo puede tener su lado bueno, y si es que lo tiene, entonces debe ser en menor medida. Si no existiera la religión como el abrahámico, otro lo hubiera reemplazado, el ser humano siempre va a creer en algo. Otro dato interesante, sí, la religión ha aportado. Durante la Edad Media, la Iglesia fundó las primeras universidades de Europa, de las que salieron eruditos como Robert Grosset Este, Alberto el Grande, Roger Bacon y Tomás de Aquino, quienes dieron base al método científico, y hay más ejemplos, pero ya me entienden, todo tiene su aporte, hasta la guerra en el avance tecnológico. Otra creencia, es sobre esas personas que creen que el hombre es malo por naturaleza o es bueno por naturaleza, aunque las dos ideas tengan sus errores, solo somos tonos grises, aunque la maldad es bastante habitual, pero no parte de la naturaleza humana. Además, las decisiones y circunstancias son lo que nos forma y basamos nuestro conocimiento en lo que recordamos, aunque es una manera sencilla de decirlo jeje, pero lo que quiero es que sea entendible y fácil de digerir para el espectador, también para no ser tan formal. La primera impresión es importante, en ciertos contextos obviamente, ¿conocen al Temach? Bueno, es un ejemplo de la primera impresión, a varios les resultará repelente sus consejos, pero en sí el contenido completo resulta bueno. Después de todo es la superación de uno mismo, quererse y no rebajarse por otra persona, aunque bueno, hace más ruido sus consejos malos y sus acciones, no es sorpresa también, a veces se lanza jaladas del año que opacan los buenos consejos que tiene. La vez que dijo, la época del hombre manso, es una época en donde la ansiedad e inseguridades nos impacta fuertemente, tomando en cuenta que es una época en donde las redes sociales son casi el día a día de varios, ya sea por su trabajo, sus círculos de amistad, su forma de comunicarse con otras personas, etc. Y no es que lo saquen de contexto, bueno a veces, pero su forma de expresarse y algunas analogías, son algo burdos. Del otro lado del charco, tenemos a los que lo defienden a capa y espada, terminan siendo un ejemplo de personas que no se cuestiona, poniendo su experiencia como base primordial, además de que ciertas ideas del Temach refuerzan sus maneras de pensar y así justificar sus actitudes. Vamos, ¿en qué contexto tiene sentido esto? La mujer es como el chicle, entre más la pisas, más se te pega. ¿Suena mal? Entonces escuchemos completo la frase. No es que a las mujeres les guste que las traten mal, es que les atrae los hombres fuertes, y a la mujer le importa más el hombre fuerte, a pesar de que la tratan mal. No se trata de maltratar a las mujeres, se trata de demostrar que eres fuerte.
Después de escuchar eso piensas, que tenía que ver eso entonces con la analogía del chicle. Por cierto, un consejo, a nadie le va a gustar ser maltratado, a menos que seas una chica o chico masoquista con una percepción de la realidad alterada sobre cómo debe ser una relación, de otra manera no tendría sentido esa concepción. Bueno, llegamos a la parte final, ahora la pregunta que uno se hace. ¿Pensar sin razonar es una desventaja? A veces pensamos sin razonar, pero eso no es del todo malo, no siempre vas a cuestionar todo, no necesariamente van a cuestionarse el cómo muerden la comida o con qué pie vas a usar para caminar, hay cosas que no necesitas pensarlo tanto, en otras cosas sí, donde debes usar tu atención para hacer tal actividad que necesite esa atención, y sí, una persona no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, y hacer trabajos constantes no significa hacerlas al mismo tiempo, solo prestas tu atención en intervalos de tiempo, algunos lo hacen mejor, porque ya están acostumbrados y aprendieron a distribuir ese tiempo. La intolerancia y la irracionalidad seguirá existiendo, claramente, ¿hay algún modo que se pueda evitar de manera general esto? No tengo idea, hay demasiados factores biológicos, como externos para poder dar una solución clara, y no creo ser el indicado para eso, solo hablé de este tema porque tenía que comentar algunos puntos, solo es un pequeño ensayo. Así que agradezco que hayan escuchado mi perspectiva sobre el tema, se despide su flor, o sea, yo.